Bienvenidos. En este video, les contaremos la historia de un hombre cuya mente fue tan poderosa que se convirtió en leyenda. Pero antes de sumergirnos en su vida, permítanme proponerles un ejercicio de imaginación. Intenten visualizar, por un momento, un mundo donde las ideas más brillantes y el trabajo físico existen en universos paralelos, sin tocarse jamás. Imaginen un mundo donde las matemáticas son una forma de arte sublime, una filosofía tan pura y cercana a lo divino, que se considera que mancharla con los problemas prácticos de la vida cotidiana es casi un sacrilegio. Y al mismo tiempo, imaginen un mundo donde la ingeniería es un oficio rudo, una labor de artesanos y constructores que confían en su intuición y en la experiencia transmitida por sus ancestros, pero que carecen de un lenguaje universal y preciso para describir las fuerzas con las que moldean la realidad. En ese mundo, los grandes pensadores debatían sobre la naturaleza del cosmos y la forma perfecta del alma en los frescos jardines de sus academias. Mientras tanto, a pocos kilómetros, los ingenieros levantaban templos colosales, construían flotas navales y diseñaban acueductos, basándose en reglas empíricas y en una profunda comprensión de los materiales, pero sin una teoría matemática que respaldara sus métodos. El filósofo que contemplaba las estrellas y el arquitecto que levantaba una columna rara vez hablaban el mismo idioma. La teoría y la práctica eran como el aceite y el agua, podían coexistir, pero no se mezclaban. ¿Cómo podría la perfección abstracta de un círculo, una idea que existe solo en la mente, aplicarse al diseño de una tosca rueda de madera? ¿Qué conexión podría haber entre la lógica impecable de la geometría y la fuerza bruta requerida para levantar un bloque de mármol de varias toneladas? Para la mentalidad de la época, la respuesta era simple, casi ninguna. Este era el mundo a mediados del siglo III a.C. Una era de agitación, ambición y maravillas sin precedentes, conocida como el período helenístico. El vasto imperio forjado por Alejandro Magno se había fragmentado en reinos rivales, gobernados por sus generales más ambiciosos. Estos reinos, desde el Egipto ptolemaico hasta la Grecia macedónica, competían ferozmente. Luchaban en el campo de batalla con ejércitos de mercenarios y elefantes de guerra, pero también libraban una batalla cultural. Competían por tener a los poetas más elocuentes, a los filósofos más sabios y a los científicos más brillantes. Se fundaron ciudades magníficas, como Pérgamo, Antioquía y, sobre todo, Alejandría. Y en el corazón de Alejandría, se erigió un faro de conocimiento destinado a iluminar el mundo entero, su gran biblioteca, un lugar legendario que aspiraba a contener una copia de cada libro jamás escrito. Fue una auténtica época de gigantes. Reyes que se proclamaban dioses, generales que movían ejércitos a través de continentes y pensadores que se atrevían a medir el tamaño de la tierra. Las fronteras se expandían, las rutas comerciales conectaban Grecia con la India, y las ideas viajaban a una velocidad nunca antes vista. Sin embargo, a pesar de este torbellino de progreso, ese abismo fundamental entre el pensamiento abstracto y la aplicación práctica persistía, profundo e insalvable. La ciencia, tal como la entendemos hoy, una disciplina que fusiona la elegancia de la teoría matemática con la evidencia rigurosa de la experimentación física, simplemente no había nacido. Y es precisamente en este escenario de esplendor y contradicción, en la vibrante y estratégica ciudad portuaria de Siracusa, en la isla de Sicilia, que nace nuestro protagonista. Un hombre que, por la naturaleza misma de su mente, no podía aceptar estas divisiones. Un hombre que miraría el universo y no vería un conjunto de ideas separadas, sino un todo magníficamente unificado, gobernado por leyes matemáticas que podían ser descubiertas, comprendidas y, lo más revolucionario de todo, utilizadas. Él construiría el puente definitivo entre el mundo de las formas perfectas y el mundo de las palancas, las poleas y los fluidos. Demostraría que la misma lógica impecable que describe un triángulo puede explicar cómo funciona una máquina, y que el agua que se derrama de una bañera obedece a los mismos principios sagrados que mantienen a flote a los barcos más grandes en el mar. Su nombre era Arquímedes.
Y no solo fue un genio que vivió en una era de gigantes, fue el hombre que, casi en solitario, le enseñó al mundo a pensar de una manera completamente nueva, sentando las bases de la ciencia moderna y cambiando para siempre el curso de la civilización. Esta es su historia. El mundo intelectual que Arquímedes heredó estaba profundamente moldeado por las ideas de gigantes como Platón y Aristóteles. Para ellos, el conocimiento se dividía en dos grandes categorías. Por un lado, estaba la epísteme, el saber superior, el conocimiento teórico de las verdades eternas e inmutables, como la justicia, la belleza o los números. Por otro, estaba la techme, el saber hacer, el oficio, la habilidad práctica de un carpintero, un alfarero o un herrero. Y en la estricta jerarquía del pensamiento griego, la epísteme era infinitamente más noble y valiosa. El campo de batalla más glorioso de la epísteme, su logro más perfecto, era sin duda la geometría. Pocas décadas antes del nacimiento de Arquímedes, un matemático llamado Euclides, trabajando en la gran biblioteca de Alejandría, había compilado una de las obras más influyentes y perdurables de la historia humana. Los elementos. Este no era un simple manual de fórmulas. Era una catedral de la lógica, una construcción intelectual de una belleza y una perfección sobrecogedoras que definiría el rigor matemático durante más de 2000 años. Euclides tuvo una idea radical, comenzó su obra con un puñado de definiciones y 5 verdades tan evidentes que cualquier mente racional las aceptaría sin necesidad de demostración. A estas las llamó postulados. Ideas tan fundamentales como se puede trazar una línea recta entre dos puntos cualesquiera o todos los ángulos rectos son iguales entre sí. A partir únicamente de estos cimientos, usando nada más que el poder implacable de la lógica deductiva, paso a paso, Euclides construyó el universo entero de la geometría plana y del espacio. Demostró cientos de teoremas complejos sobre triángulos, círculos, líneas paralelas y sólidos tridimensionales, donde cada nueva verdad se apoyaba firmemente en la anterior. Lo más revolucionario de este enfoque era su total independencia del mundo físico. Para un geómetra griego, probar que la suma de los ángulos de un triángulo es siempre 180 grados no requería dibujar un solo triángulo y medirlo. De hecho, tal acto se habría considerado un método vulgar, impreciso y engañoso. El mundo físico era imperfecto, las líneas que dibujamos nunca son perfectamente rectas, los círculos nunca son perfectamente redondos. El dibujo en la arena o en un papiro era solo una sombra, una ayuda visual para guiar la mente hacia la idea perfecta del triángulo, que existía en un reino de razón pura. La prueba real era una cadena de razonamiento abstracto, tan sólida e irrefutable como una ley cósmica. Por esta razón, la geometría no era vista como una herramienta, sino como una rama de la filosofía. Se creía que era el lenguaje con el que los dioses habían diseñado el universo, las reglas subyacentes del orden divino. Estudiar geometría era una disciplina espiritual, una forma de entrenar la mente para pensar con claridad, ascender desde el mundo caótico y cambiante de los sentidos hacia el reino sereno y eterno de la verdad. La famosa inscripción que, según la leyenda, adornaba la entrada a la Academia de Platón en Atenas, que nadie ignorante de la geometría entre aquí, no era un requisito técnico. Era una declaración de principios. La lógica y el pensamiento abstracto eran el portal hacia cualquier forma de sabiduría superior. En consecuencia, el objetivo de un matemático de la época no era resolver problemas prácticos. No buscaba calcular el volumen de un granero, optimizar la trayectoria de un proyectil o diseñar un acueducto más eficiente. Su verdadera meta era la contemplación de la verdad y la armonía, un ejercicio intelectual puro. La utilidad era un concepto secundario, un subproducto accidental y de menor importancia. La idea de usar este conocimiento sagrado y perfecto para las tareas mundanas, para el trabajo de los artesanos, era vista por la élite intelectual como una degradación, una trivialización de la búsqueda más noble del espíritu humano. El conocimiento era para entender el cosmos, no necesariamente para transformarlo.
Este profundo respeto por lo abstracto, combinado con un sutil pero persistente desdén por lo práctico, había creado un abismo que parecía insalvable. Al otro lado de este abismo insalvable se encontraba el dominio de las manos. El mundo del trabajo físico, de la ingeniería y la artesanía. Si la geometría era el reino de la mente, la construcción era el reino de la materia. Y en la sociedad griega, existía una jerarquía muy clara entre ambos, una que dictaba no solo el valor del conocimiento, sino también el estatus de la persona que lo poseía. El trabajo manual, aunque era la columna vertebral que sostenía a la civilización, era visto con un profundo y arraigado desdén por la élite intelectual. Se le consideraba una necesidad inevitable, pero jamás una vocación noble o un camino hacia la sabiduría. Las grandes obras de ingeniería que hoy, milenios después, todavía nos dejan sin aliento, el Partenón en Atenas, el Coloso de Rodas, los imponentes templos y teatros, fueron construidas por artesanos y arquitectos de una habilidad casi sobrehumana. Estos hombres poseían un conocimiento íntimo y profundo de los materiales. Sabían qué tipo de mármol resistiría mejor la erosión del viento y la lluvia, cómo distribuir el peso de una estructura para canalizar las fuerzas hacia la tierra y evitar que colapsara, y cómo tallar la piedra con una precisión que hoy sería difícil de replicar incluso con herramientas modernas. Sin embargo, este conocimiento era de una naturaleza completamente distinta al de los filósofos. Era un saber empírico, forjado en la experiencia, la tradición y, a menudo, en secretos de oficios celosamente guardados que se transmitían oralmente de maestro a aprendiz. Un maestro de obra sabía por experiencia que una columna de cierto grosor podía soportar un arquitrabe de un peso determinado. Pero no poseía un lenguaje matemático para describir las fuerzas de tensión y compresión que estaban en juego. Podía construir una grúa de madera altamente eficiente para levantar bloques pesados, pero no podía expresar su funcionamiento a través de los principios universales de la palanca o la polea. Su conocimiento era específico, no abstracto, era un cómo práctico, no un porqué teórico. Esta separación era reforzada y perpetuada por la propia estructura social. Una parte significativa del trabajo manual pesado era realizado por esclavos. Para las clases altas, de donde provenían la mayoría de los filósofos, políticos y pensadores, ensuciarse las manos era considerado indigno de un ciudadano libre y educado. El ideal de vida era el ocio, pero no debe confundirse con la pereza moderna. El ocio griego, ochole, era el tiempo libre de las ataduras del trabajo físico, un tiempo precioso que debía ser dedicado a los asuntos de la polis, a la conversación filosófica y, sobre todo, a la contemplación y el desarrollo del intelecto. Un hombre que trabajaba con sus manos estaba, por definición, demasiado atado al mundo material como para poder elevar su mente a la contemplación de las verdades eternas. Como resultado, el diálogo entre estos dos mundos era prácticamente inexistente. El geómetra, en la tranquilidad de su estudio, no se interesaba por los problemas prácticos del ingeniero. Le parecía una distracción trivial aplicar las verdades inmutables de su disciplina a la tarea mundana de construir un puente o drenar un pantano. A su vez, el ingeniero no veía qué podía ofrecerle realmente el geómetra. ¿De qué le servían las complejas y abstractas demostraciones sobre las propiedades de los polígonos a la hora de levantar un muro que debía ser perfectamente vertical? Esta falta de comunicación, esta mutua indiferencia, fue una de las barreras más formidables para el progreso científico y tecnológico del mundo antiguo. El conocimiento teórico no fertilizaba la tecnología, y los desafíos tecnológicos no inspiraban nuevas investigaciones teóricas. La innovación ocurría, por supuesto, pero de manera lenta, gradual, producto del ingenio individual y del método de ensayo y error, no de una aplicación sistemática de principios científicos. La ciencia y la tecnología avanzaban por caminos paralelos que casi nunca se cruzaban. Era un mundo de profundas contradicciones. Una civilización que podía producir la filosofía de Platón y la lógica de Aristóteles, y que al mismo tiempo dependía de una tecnología que, en muchos aspectos, había cambiado muy poco en siglos.
Una cultura que celebraba la perfección de la mente humana, pero que sistemáticamente infravaloraba el ingenio de las manos que construían su realidad física. Este era el gran abismo. Por un lado, una ciencia teórica, elegante y pura, pero en gran medida estéril en su aplicación. Por el otro, una tecnología funcional e ingeniosa, pero carente de un fundamento teórico que permitiera su desarrollo exponencial. El mundo estaba esperando, sin saberlo, a alguien que se atreviera a pararse en medio de este abismo y construir un puente. Alguien que demostrara que la mente y las manos no eran adversarias, sino las dos herramientas más poderosas de la humanidad cuando, por fin, trabajan juntas. Ese puente entre dos mundos comenzó a construirse en uno de los lugares más vibrantes, ricos y turbulentos de todo el Mediterráneo, la ciudad de Siracusa. Ubicada en la costa sureste de Sicilia, Siracusa no era una simple ciudad-estado griega más. En el siglo III a.C., era una auténtica superpotencia regional, un centro de poder, riqueza y cultura que despertaba tanto la admiración como la codicia de los imperios que la rodeaban. Fundada siglos atrás por colonos de Corinto, Siracusa había crecido hasta convertirse en una metrópolis bulliciosa. Su corazón era su magnífico puerto, uno de los más grandes y seguros del mundo antiguo. Día y noche, sus muelles estaban atestados de barcos mercantes que llegaban desde todos los rincones del mundo conocido, Egipto, Fenicia, la península itálica y la lejana Iberia. Traían grano, vino, especias, metales preciosos y papiros, y partían cargados con los productos de Sicilia, convirtiendo a la ciudad en un nudo comercial de primer orden. Este flujo constante de bienes y personas hacía de Siracusa un lugar cosmopolita y lleno de vida, un lugar donde las ideas se intercambiaban con la misma facilidad que las mercancías. Esta prosperidad económica se reflejaba en la grandiosidad de la ciudad. Contaba con templos imponentes dedicados a Apolo y Atenea, un teatro monumental donde se representaban las obras de los grandes dramaturgos griegos, y una vida intelectual que, aunque no rivalizaba con Atenas o Alejandría, era notablemente activa. Siracusa era, en esencia, un trozo vibrante de la Hélade trasplantado al corazón de Sicilia, orgullosa de su herencia y su cultura. Sin embargo, esta riqueza y ubicación estratégica tenían un precio muy alto, la constante amenaza de la guerra. Sicilia era un campo de batalla geopolítico. Al oeste, en la costa de África, se alzaba el poderoso imperio cartaginés, el eterno rival de Siracusa por el control de la isla. Al norte, a través de un estrecho tramo de mar, una nueva potencia, joven y agresiva, estaba consolidando su poder sobre la península itálica, Roma. Siracusa vivía atrapada entre estos dos titanes, obligada a navegar las peligrosas aguas de la diplomacia y a estar siempre preparada para la guerra. Por esta razón, la ciudad era también una formidable fortaleza. Estaba rodeada por una de las murallas defensivas más impresionantes del mundo antiguo, que se extendían por casi 30 kilómetros, protegiendo no solo el núcleo urbano sino también las tierras de cultivo circundantes. Su poder no residía solo en la piedra, sino también en su flota, una fuerza naval poderosa y temida en todo el Mediterráneo central. Crecer en Siracusa significaba crecer en un ambiente de contrastes extremos. Por un lado, la belleza de la cultura griega, la filosofía y el teatro. Por otro, la realidad brutal de la guerra, la ingeniería militar y la necesidad constante de innovar para sobrevivir. Un niño que paseara por sus calles podría, en una misma tarde, escuchar un debate sobre la naturaleza del alma y luego observar en el puerto cómo los ingenieros utilizaban complejos sistemas de poleas y grúas para reparar un trireme dañado en combate. Vería a los mercaderes usando ábacos para calcular sus ganancias y a los generales discutiendo sobre la trayectoria de los proyectiles de las catapultas. En ningún otro lugar, quizás, el mundo abstracto de las ideas y el mundo práctico de las necesidades urgentes estaban tan entrelazados. La supervivencia de la ciudad no dependía solo de la valentía de sus soldados, sino también del ingenio de sus constructores de barcos, de la habilidad de sus arquitectos y de la capacidad de sus líderes para resolver problemas prácticos de logística, defensa y construcción.
Fue en esta ciudad, en este crisol de cultura y conflicto, de riqueza y peligro, donde alrededor del año 287 a.C., nació el niño que estaba destinado a unir estos dos mundos para siempre. Este niño se llamaba Arquímedes. Nació en una familia que, afortunadamente para él y para el resto del mundo, valoraba profundamente el conocimiento. Las fuentes sobre su vida temprana son escasas, pero la tradición nos dice que su padre era un astrónomo llamado Fidias. Este es, quizás, el detalle más importante de su infancia, pues significó que Arquímedes no creció viendo el mundo como un lugar caótico o mágico, sino como un sistema ordenado. Un gran mecanismo cuyos secretos podían ser desvelados a través de la observación y el cálculo. Podemos imaginar al pequeño Arquímedes, noche tras noche, subiendo con su padre a los tejados de su casa en Siracusa. Lejos del bullicio del puerto, bajo un cielo siciliano increíblemente oscuro y estrellado, el universo se abría ante ellos. Fidias no solo le enseñaría a su hijo a reconocer las constelaciones y a recitar los mitos asociados a ellas. Le enseñaría a observar con la paciencia de un científico. Juntos, seguirían el lento y majestuoso movimiento de los planetas, esas estrellas errantes, a través del firmamento. Fidias le mostraría cómo medir sus posiciones, cómo registrar sus trayectorias y cómo buscar patrones en su danza celestial. Para el joven Arquímedes, el cielo nocturno no era solo un espectáculo de belleza, sino un gigantesco rompecabezas matemático. Aprendió desde muy temprano que el mundo físico, incluso algo tan vasto e inalcanzable como el cosmos, parecía obedecer a reglas precisas, a una lógica numérica. Esta fue la primera y más fundamental lección de su vida, que la realidad y las matemáticas no eran mundos separados, sino dos caras de la misma moneda. El lenguaje de los números no era solo una abstracción filosófica, era el código con el que estaba escrito el universo. A esta educación científica se sumaba una curiosidad insaciable, una característica que definiría a Arquímedes durante toda su vida. No era un niño que se conformara con respuestas simples. Era el niño que preguntaba constantemente, ¿por qué? ¿Por qué la luna cambia de forma cada noche? ¿Por qué una piedra pesada cae al suelo, pero un barco, que es mucho más pesado, flota en el agua? ¿Por qué la sombra de un poste es más corta al mediodía y más larga al atardecer? Cada aspecto del mundo que lo rodeaba era para él una pregunta esperando una respuesta, un problema esperando una solución. Como correspondía a un niño de su estatus, recibió la educación griega tradicional. Aprendió a leer las epopeyas de Homero, a tocar la lira y a debatir sobre retórica. Pero su verdadera pasión, aquello que consumía sus pensamientos, eran los números y las formas. Las anécdotas sobre él, aunque posiblemente exageradas con el tiempo, pintan un retrato coherente de un joven genio completamente absorto en su propio mundo mental. Se dice que se olvidaba de comer, de bañarse, de todo lo que no fuera el problema que ocupaba su mente. Que dibujaba figuras geométricas en la arena, en la ceniza de los hogares, e incluso, después de bañarse, sobre su propio cuerpo cubierto de aceite, aprovechando cualquier superficie como un lienzo para sus pensamientos. Esta legendaria distracción no era un signo de indiferencia hacia el mundo, sino todo lo contrario, era el resultado de una concentración tan intensa que el mundo exterior simplemente desaparecía. Cuando Arquímedes se enfrentaba a un problema, este se convertía en su única realidad. Así, en sus años de formación, se plantaron las 3 semillas de su genio. La primera fue la influencia de su padre, que le enseñó a buscar el orden matemático en la naturaleza. La segunda fue el entorno de Siracusa, una ciudad que le mostraba a diario la aplicación práctica y poderosa de la ingeniería. Y la tercera, la más importante, fue su propia mente, una mente inquieta y preguntona que se negaba a aceptar el mundo tal como se presentaba. Y que sentía un impulso irrefrenable por entender los principios fundamentales que lo regían. Aún era solo un muchacho, pero las herramientas que definirían su revolución ya se estaban forjando. Para afilar esas herramientas y llevar su mente hasta el límite de lo conocido, existía en el mundo antiguo un lugar ineludible.
Un imán que atraía a los intelectuales más brillantes de la época desde todos los rincones del Mediterráneo, la ciudad de Alejandría. En Siracusa, Arquímedes había desarrollado su curiosidad y había aprendido a ver el mundo a través de los ojos de un matemático. Pero para alcanzar la maestría, para aprender de los gigantes sobre cuyos hombros se alzaría, debía viajar al corazón intelectual del universo. Fundada apenas medio siglo antes de su nacimiento por Alejandro Magno, Alejandría, en la costa de Egipto, había sido concebida desde el principio para ser diferente. No era solo un centro de comercio o una capital administrativa, su ambición era ser la capital de la mente humana. Tras la muerte de Alejandro, sus sucesores en Egipto, la dinastía de los Ptolomeos, se dedicaron a hacer realidad esta visión con una pasión y una inversión de recursos sin precedentes. Los Ptolomeos entendieron que el verdadero poder no residía solo en los ejércitos, sino también en el conocimiento. Iniciaron una campaña de reclutamiento intelectual a una escala nunca antes vista. Enviaron emisarios por todo el mundo griego, ofreciendo salarios generosos, alojamiento, exención de impuestos y, lo más valioso de todo, total libertad para investigar a los mejores poetas, historiadores, médicos, astrónomos y matemáticos de su tiempo. El resultado fue la mayor concentración de talento que el mundo había visto jamás, y para albergarla, crearon dos instituciones legendarias, el museo y la biblioteca. El museo, o templo de las musas, no era un museo en nuestro sentido moderno. Era el primer instituto de investigación patrocinado por el Estado de la historia. Un complejo de edificios dotado de salas de conferencias, laboratorios, observatorios astronómicos, salas de disección para estudios médicos, un jardín botánico y un zoológico. En su comedor común, los eruditos comían juntos todos los días, lo que fomentaba un ambiente de debate constante y colaboración interdisciplinaria. Era un lugar donde un geógrafo podía discutir con un astrónomo, y un médico podía intercambiar ideas con un filósofo. Y en el corazón del museo latía la gran biblioteca de Alejandría. Su objetivo era tan simple como asombroso, reunir todo el conocimiento del mundo bajo un mismo techo. La ambición de los Ptolomeos era poseer una copia de cada libro jamás escrito. Se dice que sus agentes recorrían las ferias de libros de Atenas y Rodas comprando manuscritos. La leyenda cuenta que todo barco que atracaba en el bullicioso puerto de Alejandría era inspeccionado, y cualquier rollo de papiro que se encontrara a bordo era confiscado temporalmente. Los escribas de la biblioteca lo copiaban meticulosamente, luego, el original se depositaba en la biblioteca y la copia recién hecha se le devolvía a su dueño. Gracias a estos esfuerzos, la biblioteca llegó a albergar, según las estimaciones, más de 500.000 de rollos de papiro, el equivalente a cientos de miles de libros. Pero no era un archivo muerto. Era un centro vibrante de estudio, crítica y traducción. Fue aquí donde se tradujo por primera vez la Biblia hebrea al griego. Fue aquí donde los textos de Homero se editaron y estandarizaron. Y fue aquí donde se conservaron las obras de los grandes pensadores, asegurando su supervivencia para la posteridad. Este era el entorno que recibió al joven Arquímedes cuando llegó de Siracusa. Un entorno donde el conocimiento era el bien más preciado, donde la curiosidad era una profesión y donde los recursos para la investigación eran prácticamente ilimitados. Llegó a una ciudad que hervía con debates intelectuales, un lugar donde cada día se empujaban un poco más las fronteras de lo que la humanidad sabía sobre sí misma y sobre el universo. Para una mente como la suya, no había un lugar más estimulante en la faz de la tierra. Había llegado a la forja de los dioses para terminar de moldear su propio intelecto. Dentro de esta forja intelectual, Arquímedes no perdió el tiempo. Se sumergió de lleno en el estudio de la disciplina que formaría la columna vertebral de toda su obra futura, la geometría, tal como la había sistematizado Euclides apenas una generación antes en esa misma ciudad. Estudió con los sucesores directos de Euclides, absorbiendo no solo sus teoremas, sino, lo que es más importante, su método. Aprendió el rigor de la lógica, el arte de construir una prueba irrefutable paso a paso, partiendo de axiomas evidentes para llegar a conclusiones complejas y sorprendentes.
Esta formación le dio a su mente, naturalmente intuitiva y creativa, la estructura y la disciplina del pensamiento griego más puro. Pero Arquímedes no estudiaba en el vacío. Una de las mayores ventajas de Alejandría era la posibilidad de interactuar con otras mentes brillantes. Pronto se hizo amigo de algunos de los intelectuales más destacados de la época. Entre ellos se encontraba una figura legendaria, Eratóstenes de Cirene. Eratóstenes era un verdadero polímata, geógrafo, astrónomo, matemático, historiador y poeta, y, con el tiempo, se convertiría en el director de la gran biblioteca. Fue el hombre que, utilizando únicamente sombras, pozos y geometría, logró la hazaña increíble de calcular la circunferencia de la Tierra con un margen de error asombrosamente pequeño. La amistad entre Arquímedes y Eratóstenes fue un encuentro de titanes, una relación de respeto mutuo entre dos de los hombres más inteligentes del planeta, que compartían problemas. Se retaban con acertijos y se maravillaban juntos de los secretos del cosmos. Otro de sus grandes amigos y corresponsales fue Conón de Samos, un astrónomo y matemático excepcional a quien Arquímedes tenía en la más alta estima por su agudeza mental. De hecho, muchas de las obras más importantes que Arquímedes escribiría más tarde no eran tratados formales, sino largas cartas dirigidas a sus amigos en Alejandría, como Conón o el propio Eratóstenes. En ellas, compartía sus últimos descubrimientos, explicaba sus métodos y les pedía que revisaran sus pruebas. Esto nos muestra el nacimiento de una comunidad científica, una red de eruditos que colaboraban a distancia, un precursor de las revistas científicas de hoy. Fue en este ambiente, inmerso en la geometría más abstracta y en conversación constante con estos genios, donde el método único de Arquímedes comenzó a tomar forma. Por un lado, estaba perfeccionando su dominio de la epísteme, el conocimiento teórico puro. Pero por otro, vivía en Alejandría, uno de los centros de ingeniería y tecnología más avanzados del mundo. En los campos a lo largo del Nilo, vio los ingeniosos métodos que los egipcios habían desarrollado durante milenios para la irrigación. En el puerto, observó máquinas complejas para la carga y descarga de mercancías. Vio la techne, el conocimiento práctico, en acción por todas partes. Y en su mente, estos dos mundos, que para casi todos los demás estaban separados, comenzaron a fusionarse. Arquímedes fue quizás el primero en mirar un problema del mundo físico, un barco flotando, una palanca levantando un peso, y verlo no como un problema de artesanos, sino como un problema de geometría. Se dio cuenta de que los principios abstractos que estaba aprendiendo en la biblioteca podían ser la clave para entender y, sobre todo, para predecir y controlar el comportamiento del mundo material. Una de las primeras manifestaciones de este nuevo enfoque pudo haber sido su trabajo con el tornillo hidráulico. Aunque es posible que no lo inventara desde cero, la tradición sostiene que, tras observar dispositivos similares pero menos eficientes en Egipto para elevar agua, Arquímedes aplicó sus conocimientos de geometría y física para perfeccionarlo, creando un mecanismo tan ingenioso y eficaz que hoy, más de 2 milenios después, todavía lleva su nombre y se sigue utilizando en diversas partes del mundo. Era una señal temprana y poderosa de lo que estaba por venir, la aplicación sistemática de la razón matemática a los problemas del mundo real. La revolución había comenzado. A pesar del inmenso estímulo intelectual de Alejandría, de ser el epicentro del conocimiento humano, Arquímedes no se quedaría allí para siempre. Tras varios años de estudio intenso y de forjar amistades que mantendría a través de la correspondencia por el resto de su vida, tomó la decisión de regresar a su ciudad natal, Siracusa. A primera vista, la decisión puede parecer extraña. ¿Por qué abandonar el paraíso de los eruditos, con su biblioteca infinita y su comunidad de genios, para volver a una ciudad provincial, aunque rica, constantemente amenazada por la guerra? La respuesta nos da una visión profunda del carácter y las ambiciones de Arquímedes. En parte, su regreso pudo deberse a un sentido del deber y del patriotismo. Era un ciudadano de Siracusa, y su ciudad era su hogar. Además, algunas fuentes antiguas sugieren que Arquímedes estaba emparentado con el tirano, o rey, de Siracusa, Hierón II.
Esta conexión familiar, de ser cierta, no era un detalle menor. Jerón no era solo un gobernante, sino también un mecenas pragmático que entendía el valor estratégico del ingenio. Para él, tener al matemático más brillante de su generación en su corte no era un lujo, sino una ventaja competitiva. Pero la razón más profunda para su regreso probablemente residía en la propia naturaleza de su genio recién formado. Arquímedes ya no era solo un estudiante de matemáticas puras. En Alejandría, su mente había dado un salto conceptual, había concebido un puente entre la teoría y la práctica. Y para construir ese puente, para probar sus ideas, no necesitaba más rollos de papiro, sino un laboratorio. Y el mejor laboratorio del mundo para un hombre con sus intereses era la propia ciudad de Siracusa. Mientras que Alejandría era el lugar para aprender las reglas del universo, Siracusa era el lugar perfecto para aplicarlas. Era una ciudad que bullía con los mismos problemas prácticos que ahora fascinaban a Arquímedes. Sus astilleros construían algunos de los barcos más grandes y avanzados de la época. Sus ingenieros militares estaban en una carrera armamentista constante contra Cartago y Roma. Sus arquitectos levantaban edificaciones complejas. Para un hombre que quería poner a prueba las leyes de la física, Siracusa ofrecía un sinfín de desafíos. ¿Cómo se puede botar al agua un barco tan pesado que cientos de hombres no pueden moverlo? ¿Cómo se puede defender una ciudad contra una flota enemiga? ¿Cómo se puede medir con precisión la pureza de los metales preciosos? Arquímedes no abandonó el conocimiento al dejar Alejandría, se lo llevó consigo para ponerlo a trabajar. Regresó a casa no solo como un geómetra consumado, sino como algo nuevo, algo para lo que el mundo aún no tenía nombre, un físico matemático, un ingeniero científico. A su regreso, ya no era simplemente el hijo del astrónomo Fidias. Era un hombre con una reputación formidable, un sabio que había estudiado en el centro del saber mundial y que se codeaba con las mentes más brillantes de su tiempo. Es fácil imaginar que estableció un taller, un espacio donde podía experimentar. Un lugar donde las figuras geométricas que antes dibujaba en la arena ahora se transformarían en modelos a escala de palancas, tornillos y sistemas de poleas. Un lugar donde podría tener recipientes de agua para probar sus ideas sobre la flotación y el desplazamiento. El rey Jerón, reconociendo el activo invaluable que tenía en sus manos, se convirtió en su protector y principal patrocinador. No le pedía a Arquímedes que se limitara a la contemplación filosófica. Por el contrario, le planteaba problemas concretos, desafíos prácticos que habían desconcertado a sus mejores artesanos e ingenieros. Jerón le proporcionó a Arquímedes los recursos y, lo más importante, los problemas. Y fue uno de estos problemas, uno aparentemente simple planteado por el rey, el que daría lugar al descubrimiento más famoso de Arquímedes y al momento que lo inmortalizaría en la historia con un solo y jubiloso grito. La historia, relatada siglos después por el arquitecto romano Vitruvio, comienza con una ofrenda y una sospecha. El rey Jerón, tras alcanzar una victoria militar, decidió celebrar su éxito y mostrar su piedad a los dioses encargando una magnífica corona de oro para ser dedicada en uno de los templos de Siracusa. Para ello, pesó una cantidad exacta de oro puro de sus tesoros y se la entregó a un orfebre de renombre, con instrucciones de que creara una obra de arte digna de los inmortales. El artesano se puso a trabajar y, al cabo de un tiempo, se presentó en la corte con su creación. La corona era una obra maestra de la orfebrería, con un diseño intrincado y un acabado impecable. Y, lo más importante, cuando se colocó en la balanza, su peso correspondía exactamente a la cantidad de oro que el rey le había proporcionado. Aparentemente, el encargo se había cumplido a la perfección. Jerón estaba satisfecho y la corona fue aclamada por todos en la corte. Sin embargo, poco después, comenzó a extenderse un rumor. Alguien susurró al oído del rey que el orfebre, a pesar de su reputación, podría no haber sido del todo honesto. La acusación era grave y sutil, se decía que el artesano había robado una parte del oro puro que se le había confiado. Para que el peso final de la corona siguiera siendo el correcto, habría mezclado el oro restante con un metal más barato,
como la plata, que luego habría ocultado bajo una capa de oro puro en la superficie. El rey Jerón se enfureció. La idea de haber sido engañado era un insulto a su inteligencia, pero la posibilidad de que una ofrenda impura fuera dedicada a los dioses era un sacrilegio que podía atraer la mala fortuna sobre su reino. Sin embargo, se enfrentaba a un dilema aparentemente irresoluble. ¿Cómo podía comprobar la acusación? El peso era correcto, y esa era la única medida de cantidad que conocían con precisión. La única forma segura de verificar la pureza del metal era derretir la corona para convertirla en un lingote simple y examinarlo, pero eso significaría destruir la exquisita obra de arte, una ofrenda sagrada. Necesitaba una forma de ver el interior de la corona sin abrirla, de probar su composición sin dañarla. Sus consejeros y los artesanos más sabios de Siracusa no pudieron ofrecerle ninguna solución. El problema parecía un callejón sin salida. La balanza, la herramienta más fiable de la época para el comercio y la metalurgia, decía que todo estaba en orden. No existía ningún método conocido para desenmascarar un fraude tan ingenioso. Fue entonces cuando el rey recordó al genio que tenía en su corte. Convocó a Arquímedes, le mostró la magnífica corona y le explicó el problema en toda su frustrante complejidad. Para Jerón, era una cuestión de justicia y piedad. Para Arquímedes, era mucho más. Era un desafío directo a su creencia más fundamental, que el universo era racional y que cualquier problema, por complejo que fuera, debía tener una solución lógica. La naturaleza no podía ser engañada. Si había una diferencia física entre una corona de oro puro y una de oro y plata, debía existir una forma de medir esa diferencia. Arquímedes aceptó el desafío y se obsesionó con él. La corona se convirtió en el centro de su universo. Caminaba por las calles de Siracusa, perdido en sus pensamientos, ignorando a quienes lo saludaban. Sabía que el peso por sí solo no era suficiente. Entendía instintivamente que la clave debía estar en lo que hoy llamamos densidad. Sabía que un bloque de oro puro era más compacto que un bloque de plata del mismo peso, es decir, ocupaba menos espacio. Por lo tanto, si la corona contenía plata, debería ser ligeramente más voluminosa que una corona hecha de oro puro con el mismo peso exacto. El problema, entonces, se redujo a una pregunta puramente geométrica: ¿cómo medir el volumen de un objeto con una forma tan irregular y compleja como una corona, con todas sus hojas, rizos y detalles? No podía simplemente medir sus lados como lo haría con un cubo. Y no podía sumergirla en un recipiente lleno de agua y medir cuánto subía el nivel, porque no tenía forma de medir el cambio de volumen del agua con la precisión necesaria. El problema parecía insoluble, una pared contra la que su mente chocaba una y otra vez. Día y noche, la pregunta lo atormentaba: ¿cómo medir el volumen de la corona? La solución, como suele ocurrir con los grandes descubrimientos, no llegó en su taller rodeado de instrumentos de medición, ni en la soledad de su estudio. Llegó en un momento mundano, casi trivial, cuando su mente consciente había dejado de luchar de frente con el problema para darle un respiro. Un día, mientras la pregunta sobre el volumen de la corona seguía rondando en el fondo de sus pensamientos, Arquímedes fue a uno de los baños públicos de Siracusa para relajarse. Los baños estaban llenos de gente, el aire cargado de vapor y el sonido de las conversaciones. Arquímedes, probablemente todavía absorto, se dirigió a una de las tinas, que estaba llena de agua hasta el borde. Al meterse en ella, observó distraídamente cómo una cantidad de agua se derramaba y caía al suelo. Y entonces, en una fracción de segundo, la conexión se hizo en su cerebro. Un destello de lucidez tan potente y repentino que lo sacudió por completo. En ese instante, se dio cuenta de todo. La cantidad de agua que se había derramado era, por necesidad lógica, exactamente igual al volumen de la parte de su cuerpo que había sumergido. Había encontrado la respuesta. Había descubierto un método infalible para medir el volumen de cualquier objeto de forma irregular. No importaba cuán complejo fuera el diseño de la corona, el agua no mentiría. Su volumen podía medirse con la simple ayuda de un recipiente.
La historia cuenta que la emoción del descubrimiento fue tan abrumadora, la alegría de resolver el enigma tan intensa, que Arquímedes saltó de la tina y, sin siquiera pensar en vestirse, salió corriendo desnudo por las calles de Siracusa. Mientras corría hacia su casa, gritaba una y otra vez la palabra que su descubrimiento le había inspirado, una palabra que se convertiría en el sinónimo del hallazgo científico para siempre, Eureka. Eureka, que en griego significa, lo he encontrado. Lo he encontrado. Los ciudadanos de Siracusa debieron mirar asombrados a su famoso sabio, sin entender que no estaban presenciando un acto de locura, sino el nacimiento de una nueva ciencia. Una vez que la euforia inicial pasó, Arquímedes se puso a trabajar para convertir su revelación en una prueba irrefutable. El experimento que diseñó era de una simplicidad y una elegancia geniales. Primero, tomó un bloque de oro puro y un bloque de plata pura. Cada uno de ellos pesaba exactamente lo mismo que la corona del rey. Luego, llenó un recipiente con agua hasta el borde. Con sumo cuidado, sumergió por completo el bloque de oro en el recipiente. Una cantidad de agua se derramó, y Arquímedes la recogió y midió su volumen con precisión. Este volumen representaba el espacio que ocupaba una masa de oro puro del peso de la corona. A continuación, vació el recipiente de la prueba, lo volvió a llenar hasta el borde y repitió el proceso, esta vez con el bloque de plata. Como la plata es menos densa que el oro, el bloque era más voluminoso. Por lo tanto, desplazó una cantidad de agua significativamente mayor. Ahora tenía sus dos puntos de referencia, el volumen de oro puro y el volumen de plata pura. Llegó el momento de la verdad. Volvió a llenar el recipiente hasta el borde una última vez. Con la solemnidad de un juez a punto de dictar sentencia, tomó la magnífica corona de Hierón y la sumergió suavemente en el agua. Recogió y midió el agua derramada. El resultado fue inequívoco. La corona desplazó más agua que el bloque de oro, pero menos agua que el bloque de plata. La prueba era concluyente. La corona era, efectivamente, más voluminosa de lo que debería haber sido si estuviera hecha de oro puro. El orfebre había mentido. Había robado parte del oro y lo había sustituido por plata. Arquímedes había resuelto el problema sin dejar una sola marca en la preciosa ofrenda. Con este experimento, no solo desenmascaró a un ladrón, sino que descubrió un principio fundamental de la naturaleza y dio a luz a la ciencia de la hidrostática. Había demostrado, una vez más, que bajo el aparente caos del mundo físico, se escondían leyes matemáticas perfectas y comprensibles. Este descubrimiento sobre los fluidos fue revolucionario, pero el genio de Arquímedes no se limitaba a un solo campo. Su mente buscaba estas leyes matemáticas universales en todas partes y encontró una de las más poderosas en el estudio de una de las máquinas más simples conocidas por el hombre, la palanca. La gente había estado usando palancas durante miles de años. Desde los remos de los primeros botes hasta las barras de hierro usadas para mover grandes piedras, el principio era conocido de forma intuitiva. Todo constructor o cantero sabía que una barra larga le permitía levantar un peso que de otro modo sería imposible de mover. Sabían que funcionaba, pero nadie antes de Arquímedes había entendido o explicado con precisión matemática por qué y cómo funcionaba. El conocimiento era puramente empírico, una regla práctica sin una teoría que la sustentara. La genialidad de Arquímedes fue tomar este conocimiento artesanal y elevarlo a la categoría de ley universal. Demostró que la relación entre las fuerzas, los pesos y las distancias en una palanca podía describirse con una fórmula matemática simple y elegante. Explicado de forma sencilla, demostró que un peso pequeño puede equilibrar un peso grande si la distancia del peso pequeño al punto de apoyo es proporcionalmente mayor. Imaginen un simple balancín en un parque. Un niño pequeño puede levantar a un adulto pesado si el niño se sienta en el extremo más alejado del punto de apoyo, mientras que el adulto se sienta mucho más cerca. Arquímedes no se limitó a observar esto. Lo demostró con el mismo rigor lógico con el que Euclides demostraba sus teoremas de geometría.
Partiendo de axiomas simples y evidentes, como pesos iguales a distancias iguales se equilibran, construyó una prueba matemática irrefutable de la ley de la palanca. Este fue un paso conceptual gigantesco. Por primera vez, se aplicaba el rigor de la prueba geométrica a un objeto del mundo físico. La mecánica dejó de ser un simple oficio para convertirse en una ciencia exacta. Fue a partir de esta profunda comprensión que Arquímedes pronunció la frase más famosa y arrogante de toda la historia de la ciencia. Lleno de confianza en el poder de su descubrimiento, se dice que exclamó: «Dadme un punto de apoyo, y moveré la tierra». Esta no era solo una fanfarronada. Era una declaración de principios, la máxima expresión de su visión del mundo. Lo que Arquímedes quería decir es que, si uno comprende la ley matemática que gobierna un fenómeno, los límites de lo posible se expanden hasta el infinito. La frase no trata sobre la fuerza física, sino sobre el poder ilimitado del conocimiento. Si el universo obedece a leyes racionales, entonces una mente que comprende esas leyes puede, en teoría, controlar las fuerzas más grandes del universo. La Tierra, con toda su masa inimaginable, no era más que un peso muy grande en un lado de una palanca cósmica. Con un punto de apoyo y una palanca lo suficientemente larga, una sola persona podría moverla. Como era de esperar, una afirmación tan grandiosa provocó el escepticismo del rey Hierón. Fascinado pero incrédulo, le pidió a Arquímedes una demostración práctica, algo a una escala menor que mover el planeta. En ese momento, los astilleros de Siracusa acababan de completar la construcción de un barco colosal, la Siracusia, encargado por el propio rey. Era uno de los barcos más grandes jamás construidos en la antigüedad, tan inmenso y pesado que, una vez terminado en el dique seco, toda la fuerza de los hombres de Siracusa no era suficiente para arrastrarlo los pocos metros que lo separaban del agua. Este era el desafío perfecto. Arquímedes, en lugar de reunir a más hombres, se puso a trabajar en el diseño de un complejo sistema de poleas compuestas y engranajes. Una aplicación ingeniosa de la ley de la palanca que multiplicaba la fuerza de manera extraordinaria. Cuando todo estuvo listo, ante la mirada atónita del rey Hierón y de toda la corte, Arquímedes se sentó tranquilamente, lejos del barco. Sin esfuerzo aparente, comenzó a tirar de una sola cuerda que ponía en marcha todo su mecanismo. Lenta, suavemente, el gigantesco barco comenzó a moverse, deslizándose hacia el mar como si no tuviera peso. Un solo hombre estaba moviendo una mole que un ejército no había podido ni siquiera mecer. Se dice que el rey Hierón quedó tan impresionado que declaró que, a partir de ese día, cualquier cosa que dijera Arquímedes debía ser creída. La fama de Arquímedes como un maestro de la mecánica, capaz de realizar hazañas casi divinas, se extendió por toda Siracusa y más allá. Pero su genio no se manifestaba únicamente en estas demostraciones espectaculares para el rey. También se enfocaba en resolver problemas más cotidianos, pero no por ello menos cruciales para la vida de la gente común, la agricultura y la industria. Una de sus invenciones más elegantes y perdurables fue una solución a un problema tan antiguo como la propia civilización, como mover agua cuesta arriba de manera eficiente. Durante milenios, esta había sido una de las tareas más arduas y laboriosas de la humanidad. Para irrigar los campos que estaban por encima del nivel de un río, para drenar minas inundadas o para achicar el agua que se filtraba en el fondo de un barco, los métodos eran siempre ineficientes y agotadores. Se usaban cubos, cadenas de vasijas o palancas manuales, sistemas que requerían un esfuerzo humano o animal constante y que solo movían pequeñas cantidades de agua a la vez. Arquímedes abordó este problema no como un artesano que busca mejorar un poco un método existente, sino como un geómetra que busca la solución perfecta. El resultado fue un dispositivo de una simplicidad engañosa, conocido hoy como el tornillo de Arquímedes. El aparato consiste en una gran hoja con forma de tornillo, o hélice, ajustada firmemente dentro de un cilindro hueco. El extremo inferior del cilindro se coloca en la fuente de agua y todo el dispositivo se inclina en un ángulo. Luego, se hace girar el tornillo, ya sea con una manivela o, en versiones más grandes,
con la fuerza de animales de tiro. El funcionamiento es pura magia geométrica. A medida que el tornillo gira, la parte inferior de la hoja helicoidal recoge una porción de agua. La rotación continua hace que esta bolsa de agua suba por la rampa en espiral del tornillo, atrapada entre la hoja y la pared interior del cilindro. Cada giro eleva el agua un poco más, hasta que finalmente se vierte por la abertura superior. Es un proceso continuo y asombrosamente eficiente. Arquímedes había transformado un simple movimiento de rotación en un flujo constante y ascendente de agua. Detrás de esta aparente simplicidad se escondía una profunda comprensión de la geometría. Un tornillo no es más que un plano inclinado envuelto alrededor de un eje central. Arquímedes, que era el mayor experto del mundo en hélices y espirales, pudo calcular el ángulo óptimo de la hoja y la inclinación ideal del cilindro para maximizar la cantidad de agua elevada con el mínimo esfuerzo. Una vez más, había aplicado los principios de la matemática pura para crear una máquina casi perfecta. El impacto de esta invención fue inmenso. En Egipto, donde la agricultura dependía por completo de la irrigación con las aguas del Nilo, el tornillo de Arquímedes permitió llevar agua a tierras más altas que antes eran estériles, aumentando drásticamente la producción de alimentos. En la minería, que a menudo se veía limitada por las inundaciones subterráneas, el tornillo proporcionó un método para drenar las galerías, permitiendo a los mineros excavar más profundo en busca de metales preciosos. Y en el mar, se convirtió en una herramienta indispensable. El gigantesco barco Siracusia, que Arquímedes había ayudado a botar, estaba supuestamente equipado con un enorme tornillo, operado por un solo hombre, que podía achicar cualquier agua que se filtrara en la sentina, haciendo la nave mucho más segura. A diferencia de algunos de sus trabajos teóricos más abstractos, el tornillo de Arquímedes es uno de sus legados más visibles y duraderos. Es un testimonio de su capacidad para crear no solo soluciones inteligentes, sino también atemporales. Su diseño es tan fundamentalmente perfecto que, con muy pocas modificaciones, se sigue utilizando hoy en día, más de 2200 años después. Se usa en las cosechadoras para mover el grano, en las plantas de tratamiento de aguas residuales, e incluso en la industria del plástico para transportar gránulos. El humilde tornillo es la prueba tangible de que el genio de Arquímedes no solo movió la tierra en la teoría, sino que también ayudó a darle forma en la práctica. Pero la misma mente que podía concebir máquinas para nutrir la vida, pronto sería llamada a crear máquinas para destruirla. La era de paz relativa para Siracusa estaba llegando a su fin, y el genio de Arquímedes estaba a punto de ser puesto a prueba en el crisol más brutal de todos, la guerra total. El mundo mediterráneo se había incendiado con el estallido de la Segunda Guerra Púnica, el conflicto titánico entre las dos superpotencias de la época, Roma y Cartago. Durante décadas, el anciano rey Jerón, el sabio mecenas de Arquímedes, había mantenido a Siracusa a salvo gracias a una astuta y firme alianza con Roma. Pero tras su muerte, su joven nieto y sucesor, Jerónimo, un líder impulsivo y arrogante, cometió un error de cálculo fatal. Creyendo en las promesas del legendario general cartaginés Aníbal, rompió el tratado de paz con Roma y se alió con Cartago. Para la República Romana, esta traición era intolerable. No podían permitir que Siracusa, con su poderosa flota y su posición estratégica en Sicilia, se convirtiera en una base para sus enemigos cartagineses. La respuesta de Roma fue inmediata y contundente. Enviaron a uno de sus generales más prestigiosos y tenaces, Marco Claudio Marcelo, al mando de un enorme ejército y una formidable flota, con una sola orden: tomar Siracusa a cualquier precio. En el año 213 a.C., las velas de la flota romana aparecieron en el horizonte. Marcelo y sus legiones eran la maquinaria de guerra más formidable del mundo. Eran disciplinados, experimentados y maestros en el arte del asedio. Esperaban una victoria rápida. Para ellos, Siracusa era solo otra ciudad amurallada en su camino hacia la dominación, y confiaban en que caería en cuestión de días. No contaban,
sin embargo, con que dentro de esas murallas vivía un anciano que, por sí solo, valía por 10.000 soldados. Arquímedes, que ya tenía más de 70 años, había dedicado su vida a la búsqueda pacífica del conocimiento. La guerra, con su caos y su brutalidad, era la antítesis de todo lo que él representaba. Pero cuando su ciudad fue amenazada, no dudó en poner su intelecto al servicio de la defensa. El hombre que amaba el orden perfecto de la geometría se convirtió, por necesidad, en el mayor ingeniero militar de la historia. Bajo su dirección, las murallas de Siracusa se transformaron. Dejaron de ser una simple barrera pasiva de piedra para convertirse en un sistema de armas integrado y mortífero. Arquímedes tomó las máquinas de guerra de su tiempo, las catapultas y las balistas, y las reinventó. Antes de él, su construcción era más un arte que una ciencia. Arquímedes aplicó sus conocimientos de matemáticas y mecánica para optimizar cada aspecto de su diseño. Calculó las proporciones ideales de cada pieza, la tensión exacta que debían tener las cuerdas de torsión y la relación entre el peso del proyectil y el alcance máximo. El resultado fue un arsenal como nunca antes se había visto. Creó baterías de artillería de todos los tamaños, cada una diseñada para un propósito específico. Para los barcos romanos que todavía estaban lejos en el mar, diseñó catapultas gigantescas capaces de lanzar rocas de más de 200 kilos a distancias increíbles. Para las naves que se acercaban a los muros, preparó máquinas de mediano alcance. Y para los soldados que intentaran el asalto final, dispuso a lo largo de las almenas una gran cantidad de escorpiones. Catapultas más pequeñas y de disparo rápido que podían barrer las cubiertas de los barcos y las escalas de asalto con una lluvia de proyectiles mortales. Cuando Marcelo inició el ataque, se encontró con una pesadilla de ingeniería. Sus barcos eran alcanzados por rocas enormes mucho antes de que sus propias armas estuvieran al alcance. Las máquinas de Arquímedes no solo eran más potentes, sino también asombrosamente precisas. El general romano, acostumbrado a enfrentarse a la furia de los hombres, se encontró luchando contra la fría y calculada lógica de una sola mente. El asedio que esperaba ganar en 5 días se estaba convirtiendo en una lección de humildad, impartida por un viejo matemático. Marcelo, frustrado y humillado por el poder de la artillería siracusana, cambió de táctica. Comprendió que sus barcos eran blancos fáciles a distancia, por lo que ordenó un asalto anfibio masivo, esperando que sus naves pudieran llegar hasta la base misma de las murallas que daban al mar. Para este ataque, empleó sus armas de asedio más avanzadas, unas máquinas llamadas ambucas. Eran esencialmente torres de asedio flotantes, montadas sobre 2 barcos unidos, diseñadas para dejar caer a sus legionarios directamente sobre las almenas enemigas. Confiaba en que, una vez pegados al muro, estarían a salvo de las grandes catapultas. Los romanos avanzaron con determinación. Remaron con todas sus fuerzas, superando la primera línea de fuego de la artillería pesada. Se acercaron tanto a las murallas que casi podían tocar la piedra. Por un momento, pareció que la táctica de Marcelo iba a funcionar. Había silencio. Los defensores de Siracusa parecían haber sido tomados por sorpresa. Pero el silencio no era de pánico, sino de anticipación. Arquímedes los estaba esperando. Cuando los barcos romanos principales estuvieron directamente debajo de las murallas, una nueva y espantosa pesadilla se desató sobre ellos. De repente, desde lo alto de los muros, se proyectaron unos brazos gigantescos, similares a los de una grúa. Al final de estos brazos pendían enormes ganchos de hierro, como las garras de un ave de rapiña mitológica. Era la manus férrea, la mano de hierro, más conocida en la historia como la garra de Arquímedes. Antes de que los romanos pudieran reaccionar, las garras descendieron con una velocidad aterradora. Una de ellas se enganchó con fuerza en la proa de una quinquerreme, una de las naves de guerra más grandes de la flota. Entonces, aplicando los principios de la palanca y la polea a una escala monstruosa, la máquina de Arquímedes cobró vida.
Con un gemido de maderas y cuerdas bajo una tensión increíble, el brazo de la grúa se elevó, levantando la proa del pesado barco de guerra completamente fuera del agua. La escena debió ser surrealista y aterradora. Un barco de guerra de varias toneladas, con sus soldados y su tripulación a bordo, estaba suspendido en el aire, casi en posición vertical. Los hombres y el equipo se estrellaban contra la popa en una masa de pánico y confusión. Y entonces, cuando el barco estaba en su punto más alto, la garra se soltó. La nave cayó de golpe contra el mar. El impacto fue tan violento que el casco se partió, o la nave se desestabilizó de tal manera que zozobró y se hundió casi al instante, llevándose consigo a toda su tripulación. El pánico se apoderó de la flota romana. Una y otra vez, las garras descendían, agarraban un barco, lo levantaban como si fuera un juguete y lo hacían pedazos. Los soldados romanos eran los guerreros más duros y disciplinados del mundo. Estaban acostumbrados a la brutalidad del combate cuerpo a cuerpo, a las heridas y a la muerte. Pero esto era diferente. Esto no era una batalla contra hombres, parecía una guerra contra los dioses del mar, contra monstruos salidos de las pesadillas. El impacto psicológico de estas máquinas fue quizás incluso más devastador que su efecto físico. El historiador Polibio, que escribió sobre el asedio, relata que el templo de los romanos se rompió por completo. El terror se apoderó de ellos hasta tal punto que si veían aparecer sobre la muralla cualquier viga o incluso una simple cuerda, entraban en pánico y huían, gritando que Arquímedes iba a lanzarles alguna nueva máquina infernal. Su moral estaba destrozada. El propio Marcelo, observando la masacre desde una distancia segura, se vio obligado a retirar sus fuerzas. Se cuenta que, con una mezcla de frustración y admiración a regañadientes, bromeó amargamente diciendo, ¿dejaremos de luchar contra este briareo de la geometría? Comparando a Arquímedes con el monstruo de 100 brazos de la mitología griega. El ataque por mar había sido un fracaso total y humillante. Arquímedes había demostrado que sus conocimientos no solo podían mover barcos, sino también hundirlos con una facilidad aterradora. Derrotado en el mar y repelido en tierra, Marcelo se vio forzado a cambiar su estrategia de un asalto rápido a un largo y penoso bloqueo. Mientras los romanos esperaban a que el hambre y las enfermedades hicieran su trabajo, las historias sobre el genio casi diabólico de Arquímedes crecían, tanto dentro como fuera de las murallas. Y fue en este contexto que nació la más espectacular y controvertida de todas las leyendas sobre sus máquinas de guerra, la historia del rayo de calor o los espejos ustorios. La leyenda, contada por varios autores siglos después del asedio, es ciertamente impresionante. Narra que, en un día de sol siciliano brillante, mientras la flota romana se reagrupaba a una distancia que consideraban segura, fuera del alcance de las catapultas, Arquímedes desveló su arma definitiva. En las murallas, un conjunto de grandes espejos, o quizás escudos de bronce pulidos hasta brillar como espejos, fueron desplegados y orientados con precisión bajo su dirección. Estos espejos capturaron los rayos del sol y los reflejaron, todos juntos, hacia un único y desafortunado barco romano. Como si fuera alcanzado por un rayo invisible de los dioses, el barco comenzó a humear. La madera, seca por el sol del Mediterráneo, se oscureció, luego se agrietó y, finalmente, estalló en llamas. El pánico se apoderó de la flota al ver cómo uno de sus barcos ardía sin haber sido tocado por ningún proyectil. Según la leyenda, Arquímedes podía mover este rayo mortal de un barco a otro, sembrando el fuego y la destrucción a distancia. Es una de las imágenes más poderosas y perdurables de la ciencia antigua, la de un solo hombre blandiendo el poder del sol como arma. Sin embargo, a pesar de lo fascinante que es la historia, los historiadores y científicos modernos la consideran con gran escepticismo. La razón principal es que los historiadores más tempranos y fiables que escribieron sobre el asedio, como Polibio, que estaba mucho más cerca en el tiempo a los acontecimientos, no mencionan los espejos en absoluto. Describen con detalle las catapultas y la garra, pero guardan silencio sobre el rayo de calor. La leyenda parece haber surgido mucho más tarde.
Desde un punto de vista científico, el principio es plausible. Cualquiera que haya usado una lupa para quemar una hoja de papel conoce el poder de la luz solar concentrada. Arquímedes, que escribió tratados sobre la óptica y la reflexión, sin duda conocía las propiedades de los espejos curvos, en particular los espejos parabólicos, que pueden enfocar los rayos paralelos de luz en un solo punto. No obstante, las dificultades prácticas de llevarlo a cabo a la escala de una batalla naval son inmensas. En primer lugar, los barcos romanos no eran objetivos estáticos, se movían constantemente con las olas y las corrientes. Mantener docenas de espejos perfectamente enfocados en un punto móvil a una distancia de, digamos, 100 metros, habría requerido una coordinación casi sobrehumana. Además, el rayo de calor no es un arma instantánea, se necesita tiempo para calentar la madera hasta el punto de ignición. Un tiempo durante el cual el barco podría moverse o su tripulación podría apagar el fuego incipiente. A lo largo de los siglos, muchos han intentado replicar el experimento. Desde científicos del Renacimiento hasta programas de televisión modernos como Los Cazadores de Mitos. Los resultados han sido, en el mejor de los casos, ambiguos. Se ha logrado carbonizar madera a corta distancia, pero casi nunca se ha conseguido una ignición espontánea en condiciones que simulen una batalla real. Entonces, ¿cuál es el veredicto? El rayo de calor de Arquímedes es, muy probablemente, una leyenda. Una historia brillante, pero una leyenda al fin y al cabo. Quizás nació de una exageración de otro fenómeno, o simplemente fue inventada por escritores posteriores para añadir aún más gloria al nombre de Arquímedes. Pero, en cierto modo, el hecho de que esta leyenda exista y persista es el mayor tributo a su genio. Las máquinas que sí construyó eran tan increíbles, tan revolucionarias, que la gente estaba dispuesta a creer que era capaz de cualquier cosa, incluso de robarle el fuego al sol. La leyenda de los espejos es parte de su legado, un testimonio del asombro que su mente provocaba en el mundo. Pero a pesar de la fama y el asombro que le trajeron estas invenciones bélicas, la verdadera pasión de Arquímedes, el lugar donde su mente se sentía verdaderamente en casa, nunca residió en la guerra ni en la mecánica, sino en el mundo puro, ordenado y perfecto de las matemáticas. Era en la contemplación de las formas, los números y el infinito donde su genio alcanzaba sus cotas más sublimes. Y para entender su legado más profundo, debemos dejar atrás el estruendo de la batalla y adentrarnos en la silenciosa belleza de sus demostraciones. Uno de los problemas más antiguos y fascinantes de la geometría era el misterio del círculo. Los matemáticos sabían desde hacía milenios que existía una relación constante entre la circunferencia de un círculo y su diámetro. No importaba si el círculo era tan pequeño como una moneda o tan grande como el horizonte, si dividías la longitud de su borde por su anchura, siempre obtenías el mismo número. Un número mágico y esquivo que hoy llamamos pi. El problema era que nadie sabía cuál era su valor exacto. Las civilizaciones anteriores habían usado aproximaciones prácticas, los babilonios usaban el número 3, los egipcios, un valor cercano a 3.16. Pero estas eran solo estimaciones, no verdades matemáticas. Arquímedes fue el primero en abordar este problema con un rigor lógico implacable. Su enfoque, conocido como el método de agotamiento, era de una genialidad asombrosa. Se dio cuenta de que, si bien no podía medir directamente la línea curva de la circunferencia, podía atraparla entre dos figuras que sí podía medir con precisión, los polígonos regulares. Su razonamiento fue el siguiente: imaginemos un círculo. Dentro de él, podemos dibujar un hexágono, con sus 6 vértices tocando la circunferencia. El perímetro de este hexágono es, evidentemente, un poco más corto que la circunferencia del círculo. Ahora, imaginemos un segundo hexágono, esta vez por fuera del círculo, con sus 6 lados tocando el borde. El perímetro de este segundo hexágono es, claramente, un poco más largo que la circunferencia. Con esto, Arquímedes había establecido una primera trampa: el valor real de la circunferencia estaba en algún lugar entre el perímetro del hexágono interior y el del hexágono exterior.
Pero esto era solo el principio. El siguiente paso fue duplicar el número de lados de los polígonos. Transformó los hexágonos en dodecágonos, polígonos de 12 lados. Ahora, el polígono interior de 12 lados se ajustaba mucho mejor a la curva del círculo, y el polígono exterior también se había acercado. El rango de valores posibles para pi se había reducido. Con una paciencia y una habilidad para el cálculo que hoy nos parecen sobrehumanas, Arquímedes continuó este proceso. Pasó de 12 lados a 24. Luego a 48. Y finalmente, hasta llegar a usar polígonos de 96 lados, tanto dentro como fuera del círculo. Con cada duplicación, los cálculos geométricos para determinar la longitud de los lados se volvían exponencialmente más complejos, involucrando largas y tediosas extracciones de raíces cuadradas a mano. Tras esta monumental hazaña de cálculo, Arquímedes no encontró el valor exacto de pi, algo que hoy sabemos que es imposible porque pi es un número irracional con infinitos decimales no periódicos. Pero logró algo casi más importante, fue el primero en establecer, con una prueba matemática rigurosa, los límites dentro de los cuales debía encontrarse este número. Demostró que el valor de pi era mayor que 3 y octubre de 71, aproximadamente 3.1408, y, al mismo tiempo, menor que 3 y 1 diagonal 7. Aproximadamente 3.1428. El valor de 3 y 1 diagonal 7, o 22 diagonal 7, fue la aproximación más famosa y utilizada de pi durante más de 1000 años. Pero lo más revolucionario no fue el resultado, sino el método. La idea de acercarse cada vez más a un valor verdadero a través de una serie infinita de aproximaciones es la base fundamental del cálculo integral. Sin saberlo, al atrapar al círculo entre polígonos cada vez más complejos, Arquímedes estaba tocando el concepto de límite, casi 2 milenios antes de que Newton y Leibniz desarrollaran formalmente el cálculo. Estaba construyendo, pieza por pieza, la arquitectura del infinito. Esta poderosa idea de aproximarse al infinito, de domar las curvas dividiéndolas en un número incontable de piezas rectas, no se limitó a su trabajo con el círculo. Arquímedes la aplicó a una serie de problemas geométricos que habían desconcertado a los matemáticos durante generaciones. Uno de los más famosos fue el de encontrar el área exacta de un segmento de parábola. Nadie sabía cómo calcular con precisión el área de esta figura curva. Usando su método de agotamiento, Arquímedes inscribió un primer triángulo dentro de la parábola. Luego, en los dos segmentos curvos restantes, inscribió otros dos triángulos más pequeños, y así sucesivamente, llenando el área con una serie infinita de triángulos cada vez más pequeños. Lo verdaderamente genial fue cómo sumó las áreas de esta infinidad de triángulos. Mediante una brillante demostración que combinaba la geometría con los principios de la palanca, probó que el área total de la parábola era exactamente 4 diagonal 3 del área del primer triángulo que había inscrito. Fue la primera vez en la historia que se calculaba la suma de una serie geométrica infinita, un logro que no sería igualado en más de 1500 años. Sin embargo, el logro que el propio Arquímedes consideraba el más importante de su vida fue su trabajo sobre la esfera y el cilindro. Descubrió una relación matemática tan simple y hermosa entre estas dos formas que parecía sacada de la mente de un dios. Demostró que el volumen de una esfera es exactamente 2/3, del volumen del cilindro más pequeño que puede contenerla. Y no solo eso, la superficie de la esfera es también exactamente 2/3, de la superficie total de ese mismo cilindro. El método que utilizó para probarlo, revelado en un texto perdido y redescubierto en el siglo XX, es quizás el más asombroso de todos. Para comparar los volúmenes, imaginó que tanto la esfera como el cilindro estaban cortados en una infinidad de rebanadas increíblemente delgadas, como una pila de monedas. Luego, en un acto de imaginación sin precedentes, tomó cada par de rebanadas, una del cilindro y una de la esfera, y las pesó en una palanca teórica. Usando su propia ley de la palanca para demostrar que se equilibraban de una manera precisa. Estaba usando la física para descubrir una verdad matemática.
Este método de rebanar una forma tridimensional en una infinidad de piezas bidimensionales es la idea central del cálculo integral. Arquímedes estaba haciendo cálculo casi 2 milenios antes de que se inventara formalmente. Su fascinación por el infinito no se limitaba a la geometría. También se extendía a los números. En su época, el sistema de numeración griego era engorroso y no permitía nombrar ni trabajar con números realmente grandes. Algunos filósofos incluso sostenían que el número de granos de arena en todas las playas del mundo era infinito. Arquímedes consideraba esta idea una afrenta a la razón. Para refutarla, escribió un tratado fascinante llamado El contador de arena. En esta obra, se propuso calcular no solo cuántos granos de arena cabrían en el mundo, sino en el universo entero, según el modelo heliocéntrico de Aristarco de Samos, que era mucho más grande que el modelo geocéntrico aceptado. Para hacerlo, primero tuvo que inventar un nuevo sistema para nombrar números de una magnitud que nadie había concebido antes, basado en potencias de 10.000. Usando este nuevo sistema, calculó una estimación para el diámetro del universo y el tamaño de un grano de arena, y procedió a calcular el número de granos que lo llenarían. El número final era astronómicamente grande, un 1 seguido de 63 ceros, pero era finito. La conclusión era tan importante como el cálculo. La mente humana, a través del poder de las matemáticas, podía concebir y manipular cantidades que superaban con creces cualquier cosa que pudiera experimentar o imaginar. Demostró que no había nada, ni lo muy pequeño ni lo inmensamente grande, que estuviera fuera del alcance del pensamiento lógico. A pesar de la inmensa potencia de su intelecto, el pensamiento lógico no pudo proteger a Arquímedes del caos de la guerra. Tras un asedio de casi 2 años, que sus máquinas habían prolongado de manera casi milagrosa, las defensas de Siracusa finalmente cayeron ante los romanos en el año 212 a.C., gracias a una traición interna durante un festival religioso. El general Marcelo, que había desarrollado un profundo respeto por la mente de su adversario, dio órdenes estrictas de que Arquímedes fuera capturado vivo. Quería conocer al hombre que por sí solo había humillado a las legiones de Roma. Pero el destino tenía otros planes. La historia de su muerte, contada por varios cronistas, se ha convertido en una parábola sobre el eterno conflicto entre la fuerza y la razón. Mientras los soldados romanos saqueaban la ciudad, un legionario irrumpió en la casa o el estudio de Arquímedes. Lo encontró completamente ajeno al caos que lo rodeaba, absorto en la contemplación de un complejo diagrama geométrico que había dibujado en la arena o en una tablilla de polvo. El soldado, sin saber quién era, le ordenó bruscamente que lo siguiera para presentarse ante Marcelo. Arquímedes, irritado por la interrupción en medio de un profundo pensamiento, levantó la mano y dijo la frase que le costaría la vida: «No molestes a mis círculos». El soldado, enfurecido por lo que consideró un acto de arrogancia, desenvainó su espada y mató en el acto al mayor genio de la antigüedad. Se dice que Marcelo se lamentó profundamente por su muerte y se encargó de que Arquímedes recibiera un entierro honorable. Cumpliendo el deseo que el propio matemático había expresado en vida, sobre su tumba se colocó una lápida con su descubrimiento más preciado, la imagen de una esfera perfectamente inscrita dentro de un cilindro. Con el tiempo, sin embargo, la memoria de Siracusa se desvaneció. La tumba de su ciudadano más ilustre fue descuidada, cubierta por la maleza y olvidada. Más de un siglo después, en el año 75 a.C., el gran orador romano Cicerón, mientras servía como cuestor en Sicilia, se propuso encontrarla. Tras una ardua búsqueda, la localizó fuera de las puertas de la ciudad, cubierta de zarzas, y la identificó precisamente por el símbolo de la esfera y el cilindro. Fue un acto de homenaje de un gigante de la ley a un gigante de la ciencia. Sus obras escritas corrieron una suerte similar, sobreviviendo por un margen muy estrecho. No eran textos populares, sino tratados matemáticos de alta complejidad. Fueron copiados y estudiados por un puñado de eruditos en el Imperio bizantino. De allí, algunos llegaron al mundo islámico, donde los grandes científicos de la Edad de Oro del Islam los tradujeron al árabe,
los estudiaron y añadieron sus propios comentarios. Fue a través de estas traducciones árabes y de algunos manuscritos griegos que regresaron a Europa durante el Renacimiento que su obra fue redescubierta. Pero la parte más increíble de esta historia de supervivencia ocurrió en el siglo XX. Se descubrió un libro de oraciones medieval del siglo XIII, escrito por monjes. Los análisis revelaron que era un palimpsesto, es decir, que los monjes, por escasez de pergamino, habían tomado libros más antiguos, habían raspado el texto original y habían escrito sus oraciones encima. Usando tecnologías de imagen avanzadas, como los rayos X y la luz ultravioleta, los científicos pudieron leer el texto fantasma que se escondía debajo de las oraciones. Para su asombro, descubrieron que el texto raspado era una copia del siglo X de varias obras de Arquímedes, algunas de las cuales se creían perdidas para siempre. Entre ellas se encontraba la única copia conocida de su tratado El método de los teoremas mecánicos. En esta obra, Arquímedes explicaba su secreto, cómo usaba principios de la física y palancas imaginarias para descubrir verdades matemáticas antes de demostrarlas con rigor geométrico. El palimpsesto de Arquímedes reveló que era un pensador aún más original y avanzado de lo que nadie se había atrevido a imaginar. El eco de su genio, silenciado durante siglos bajo un velo de oraciones, había vuelto a hablar. Este redescubrimiento de la verdadera profundidad de su pensamiento nos obliga a hacernos una pregunta final: ¿cuál es el verdadero legado de Arquímedes? No es una simple lista de inventos, por muy ingeniosos que fueran. No es una sola ley física o un único teorema matemático. Su verdadero legado es mucho más profundo y transformador. Es, ni más ni menos, que una nueva forma de pensar. Cuando sus obras fueron redescubiertas y estudiadas ávidamente durante el Renacimiento, actuaron como una chispa que ayudó a encender la revolución científica. Los grandes genios que vinieron después no solo admiraron sus resultados, sino que adoptaron su método. Leonardo da Vinci, el gran artista e inventor, llenó sus cuadernos con estudios de mecánica y máquinas que estaban directamente inspirados en los trabajos de Arquímedes. Galileo Galilei, el padre de la física moderna, consideraba a Arquímedes como su modelo y maestro. Cuando Galileo desafió los 2000 años de dominio de la física de Aristóteles, lo hizo armado con las herramientas que Arquímedes le había proporcionado: el uso de las matemáticas para describir el movimiento, los experimentos con la flotación y la creencia de que la naturaleza estaba escrita en el lenguaje de la geometría. La ciencia de Galileo es una continuación directa de la ciencia de Arquímedes. Incluso Isaac Newton, el hombre que completaría la revolución y establecería las leyes del movimiento y la gravedad, se apoyó sobre los hombros de este gigante antiguo. El cálculo infinitesimal, la mayor creación de Newton, fue la culminación formal de las ideas sobre límites e infinitos que Arquímedes había explorado de manera pionera casi 2 milenios antes. Lo que todos estos grandes pensadores reconocieron fue que la contribución más importante de Arquímedes no fue el tornillo, ni la garra, ni siquiera el valor de pi. Su mayor invento fue el método científico mismo. Antes de él, la teoría y la práctica vivían en mundos separados. Existían los filósofos que contemplaban las verdades abstractas y existían los artesanos que construían cosas en el mundo real. Arquímedes demolió el muro que los separaba. Fue la primera persona en la historia en combinar sistemáticamente los 3 pilares de la ciencia moderna. Primero, la rigurosa teoría matemática, heredada de la tradición de Euclides. Segundo, la observación aguda y la experimentación física, como en su baño o con la corona. Y tercero, la aplicación de la teoría para crear tecnología, para construir máquinas que no solo demostraban un principio, sino que cambiaban el mundo. Esta fusión de la episteme y la techne, de la mente y las manos, fue su regalo más perdurable para la humanidad. Demostró que el universo no solo es comprensible, sino que el conocimiento, una vez adquirido, nos da el poder de transformarlo. Nos enseñó que las leyes que gobiernan el movimiento de una estrella son las mismas que gobiernan una palanca, y que la mejor manera de entender esas leyes es a través de una combinación de pensamiento abstracto y prueba experimental.
Arquímedes fue mucho más que un gran matemático o un ingeniero ingenioso. Fue el prototipo del científico moderno. Un hombre cuya insaciable curiosidad lo llevó a preguntar por qué y cuya genialidad le permitió encontrar la respuesta en el lenguaje universal de las matemáticas. Vivió en una época de gigantes, pero su mente se alzó por encima de todos ellos, construyendo un puente de lógica y razón que nos sacó de la antigüedad y nos puso en el camino hacia el mundo moderno. Si les gustó este video, no olviden darle a me gusta y suscribirse a nuestro canal. Tampoco se olviden de ver nuestros otros interesantes videos. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón de una de las mentes más grandes de la historia.